Muchas gracias. Buenos días. En mi charla de hoy os voy a contar básicamente tres aspectos. Uno, voy a comenzar describiéndoos un poco mi historial académico, qué es lo que yo he estudiado. Después os voy a contar un poco qué es lo que hago, cuál es mi profesión y mi investigación. Y por último, un breve comentario sobre el futuro, cómo veo yo el futuro de la ciencia y la tecnología. Bien, yo estudié física hace 25 años en la Universidad de Santiago de Compostela. Estudié la especialidad de electrónica. Cuando terminé en Santiago me vine aquí a Madrid a hacer un máster en inteligencia artificial. Hice mi doctorado también aquí, en la Universidad Politécnica de Madrid, y en mi doctorado también cambié de disciplina. Empecé en física, seguí con inteligencia artificial, y mi doctorado lo hice en computación con ADN. ¿Qué es eso? Bien, cuando yo estaba empezando mi tesis doctoral, unos investigadores americanos descubrieron una manera de codificar información en ADN y hacer memorias en tubos de ensayo, con hebras de ADN, con fragmentos de ADN. De tener un pendrive, pues teníamos una memoria en un tubo de ensayo con secuencias de ADN. Entonces podíamos hacer procesamiento de información codificado en ADN. En ese campo hice mi tesis doctoral. Después de mi tesis doctoral, después de unos años, decidí que me gustaría aprender a programar una célula. ¿Y cómo podía aprender eso? Contacté con Kobe Benenson, que en aquellos años era investigador en la Universidad de Harvard. Le escribí, me aceptó en su grupo de investigación y estuve unos meses trabajando con él allí. Y la experiencia fue increíble. Lo más importante de mi temporada en Harvard fue en que realmente me convencí de que mi vocación era la investigación científica. Al volver a España, ya con mi grupo de investigación, decidí que esa formación interdisciplinar que yo había adquirido con los años, quería que estuviese también presente en mi grupo de investigación. Para ello, pues mi objetivo es contratar a investigadores y a becarios con diferentes perfiles. En mi laboratorio hay ingenieros aeronáuticos, hay ingenieros informáticos, hay físicos, hay biotecnólogos. Todos ellos trabajan de manera conjunta. ¿Para qué? Pues para intentar imaginar, intentar construir el futuro de la biología. El futuro de la biología, que yo creo que será una biología programable. ¿Y cuál es el camino? Bien, si me preguntáis ahora si yo volvería a estudiar físicas, bien, yo os diría que sí. Yo creo en los grados que son generalistas, que os dan una formación básica versátil, y posteriormente en los másteres más especializados. En físicas aprendéis herramientas básicas como matemática y física que después podéis aplicar en muchas disciplinas científicas. Me hubiese gustado en mi época que hubiese un máster como por ejemplo el de biología computacional, que vamos a impartir en mi universidad, en la Politécnica de Madrid, a partir del próximo curso. Mi camino no es el único que se podría haber seguido. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, un chico, Marcos, en mi grupo de investigación, que está haciendo la tesis doctoral conmigo, que es ingeniero aeronáutico. Es también físico y está haciendo un máster en inteligencia artificial. Tengo otra chica, Elena, que es biotecnóloga, sabe programar muy bien y está haciendo su tesis doctoral en inteligencia artificial. Hay muchos caminos. ¿Cuál será vuestro camino? El que vosotros elijáis, el que más os guste, el que más os atraiga. Bien, ¿cómo he podido conseguir hacer este tipo de investigaciones? Bien, pues porque en mi profesión, yo soy profesor de universidad. No sé si sabéis que los profesores de universidad, aparte de docencia, aparte de dar clases, hacemos también investigación. ¿Y qué consiste la investigación en mi grupo? Bien, mis investigaciones están a caballo entre la ciencia y la tecnología. Yo hago biología e ingeniería informática. ¿En qué consiste la investigación científica? En responder preguntas. Preguntas, por ejemplo, en el ámbito de la biología, de por qué ocurre esto dentro de esta célula o cómo funciona este proceso biológico. Responder preguntas en el ámbito de la ingeniería, como por ejemplo, ¿podemos mejorar este dispositivo? O en el ámbito de la informática, ¿podemos construir un software que resuelva este problema o que simule este proceso? O en el ámbito de la biología sintética, responder preguntas como, por ejemplo, ¿podemos reprogramar esta célula para que tenga este comportamiento? ¿O podemos diseñar un biocircuito que funcione de esta manera? Bien, todas esas preguntas forman parte de la investigación que hacemos en mi grupo. Para responder estas preguntas hay que trabajar mucho. Hay que estudiar, hay que saber el estado del arte y, en especial, hay un componente que es la creatividad. La investigación es un ámbito muy competitivo. Hay muchos investigadores en todo el mundo que trabajamos en temas relacionados, en temas parecidos. Tenemos que ser los primeros en dar una respuesta a esos problemas abiertos. Pero sí que tener una visión profunda, original y creativa. Eso no es fácil y requiere esfuerzo. Pero
es muy satisfactorio. Cuando somos capaces de descubrir algo nuevo, cuando somos capaces de responder a un problema abierto, o somos capaces de fabricar o construir algo que es útil para la sociedad, eso da un subidón tremendo. Y la investigación engancha. Cuando obtienes resultados satisfactorios, la investigación engancha. Entonces, mi mensaje es que, bien, como sabréis, ser investigador en España no es fácil. Los presupuestos en España para investigación son muy bajos, son más bajos que en el resto de Europa, y en Europa son más bajos que, por ejemplo, en Estados Unidos y China. Pero bueno, hay que ser optimistas, esperar que estos presupuestos aumenten, y si vosotros, cuando terminéis vuestros grados, os atrae la investigación, hay algún tema que os fascine, si queréis podréis hacer vuestra tesis doctoral, seguir investigando sobre ese tema, contactad con algún profesor e iniciaros en la investigación. Adelante, yo os lo recomiendo. Bien, por último, en el ámbito de cómo veo yo el futuro de la ciencia y la tecnología, pues yo diría que el siglo XX fue el siglo en el que aprendimos las leyes de la física y fuimos capaces de desarrollar tecnologías increíbles como la tecnología aeronáutica, la tecnología aeroespacial, la microelectrónica, Internet. ¿Cómo veo yo el siglo XXI? Bien, el siglo XXI yo creo que puede ser el siglo de la biología y de la transformación digital de la sociedad y de la economía. El siglo de la biología, ¿por qué? Porque yo sé que es difícil, pero creo que conseguiremos reparar células. Seremos capaces de reprogramar una célula. Eso supondrá una revolución en el campo de la medicina, en el campo de la biotecnología y en el campo de la nanotecnología. Y la inteligencia artificial, yo dirijo un laboratorio de inteligencia artificial, también será una de las tecnologías más transformadoras del futuro. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Vosotros vais a vivir en vuestro futuro esta revolución, en el que va a haber un flujo, una convergencia de tecnologías. Y una convergencia de diferentes mundos, el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Si queréis formar parte de esa revolución, tendréis que estudiar un grado científico o tecnológico. Tenéis dos opciones, o simplemente ser observadores de esta transformación y de estos avances científico-tecnológicos, o formar parte del desarrollo del futuro de la ciencia, de la ingeniería y de la biología. Si elegís este segundo camino, pues estupendo, adelante. El futuro está en vuestras manos. Muchas gracias.